Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 9 de octubre del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy, como siempre, tenemos un programa con mucha información, ya que muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas. Entre los acontecimientos más importantes debemos mencionar un poderoso ataque con los drones Gerán en la región de Odessa. En la región de Odessa, que muchos, por supuesto, tal vez otros no, pero muchos sí desean que Rusia también pues capture Odessa. Después de mucho tiempo sin informaciones de lo que está ocurriendo en el frente de Kherson, un frente prácticamente estático, pues se reportan avances de las tropas rusas en esa dirección. Y por supuesto, entre las informaciones más importantes que debemos mencionar, pues citaremos y reportaremos lo que está ocurriendo en la región de Donetsk, especialmente en la zona de Pokrovsk, la ciudad de Pokrovsk, los combates que se siguen produciendo, lo que está ocurriendo en los avances rusos al norte en dirección de Europilia y, bueno, el caldero de Klebanvik, que ha sido completamente eliminado, ha sido completamente destruido, o al menos destruidas las posiciones ucranianas en este importante caldero que acelera los avances rusos hacia Konstantinovka. Al mismo tiempo, en la región de Kharkov tenemos informaciones importantes de lo que está pasando aquí, sobre todo en torno a la ciudad de Kupiansk y en la ciudad de Volchansk. Como pueden ver, un programa con mucha información, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, queridos amigos, pues nos vamos ya al campo de batalla. Nos vamos a la geografía ucraniana, ya que tenemos mucha información que compartir con ustedes. Y hoy vamos a comenzar desde el sur. Vamos a comenzar por Odessa, pasamos desde Odessa a Kherson y desde Kherson vamos subiendo hasta llegar hasta Kharkov, en un frente amplio con todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas actualizaciones en el campo de batalla. Y en la tan amada Odessa, en la zona portuaria. Básicamente aquí, en esta zona portuaria, las tropas rusas han estado atacando instalaciones donde se esconde armamento de la OTAN y que ha sido alcanzado por los cada vez más difíciles de derribar drones Gerán rusos que cada vez son, digamos, más invulnerables ante las defensas antiaéreas ucranianas. Así que los drones Gerán siguen causando estrago, impactan en la infraestructura portuaria libremente, pueden burlar con mayor facilidad las defensas ucranianas. Es un problema grave el que está presentando Ucrania en los últimos días para tratar de hacer frente a los drones Gerán rusos, y vemos todo tipo de impactos, no solamente en la zona más al sureste de toda esta desembocadura, sino también aquí, ¿no? Donde ya podemos ver ya el Mar Negro. Odessa, como saben, es una zona, una región que tiene el puerto de Odessa, evidentemente, y pues hacia este puerto, sobre todo transportándose por la zona de los ríos, como por ejemplo el Danubio, pues se transporta también mucho armamento para Ucrania, armamento de la OTAN para Ucrania. Y Rusia constantemente está vigilando esas posiciones o esas zonas donde se desembarca ese armamento para posteriormente lanzar los ataques. De Odessa, de lo que está pasando en Odessa, nos vamos a ir directamente a Kherson. Mucho se habla de Kherson, muchos plantean que Rusia como mínimo debería capturar o recapturar la ciudad de Kherson, que estuvo bajo su control en el año 2022. Muchos plantean de que como parte de la operación militar especial, si bien Rusia tal vez le sea un poco más complejo capturar toda la región de Kherson nuevamente, pues muchos plantean que Rusia no debería pues renunciar a la ciudad de Kherson, y muchos plantean que Rusia debería recapturarla. Recuerden que Rusia controló Kherson en el año 2022, pero que en noviembre de ese mismo año, pues las tropas rusas siendo superadas en número y en una cabeza de puente donde no tenía ningún sentido sostener las posiciones, con la imposibilidad de mantener la logística hacia Kherson, pues tomaron la decisión de retirarse. Había sido destruido en aquel momento el puente de Antonovsky, así que no había
por dónde circular la logística hacia la propia ciudad de Kherson. Pero después de mucho tiempo en verdad, sin traerles información de lo que está pasando aquí, pues hoy diferentes medios reportaban que las tropas rusas han logrado asegurar esta zona que está aquí, que es en las islas que se encuentran al lado del puente de Antonovsky. Aquí están estas islas, algo que fue reportado por diferentes medios. Aquí otro medio también lo reportaba. ¿Con qué tiene que ver esto? Estas zonas que ven aquí son zonas que están en una zona gris, donde no hay presencia ni rusa ni ucraniana, una zona de las islas, una zona bastante cenagosa, difícil para avanzar, muy difícil. Pero aparentemente en las últimas horas el ejército ruso habría logrado llegar hasta esta orilla del Dnieper, básicamente en este punto. Según la información que nos traen los diferentes medios, las tropas rusas habían asegurado toda esta zona que está aquí en la región de Kherson. Una zona que anteriormente estaba como una zona gris, pero que ha dejado ya de ser una zona gris y las tropas rusas prácticamente estarían en la propia orilla del río Dnieper, que es el que divide básicamente a un bando de otro. La orilla izquierda, a la margen izquierda del Dnieper están las tropas rusas, y en la margen derecha están las tropas ucranianas. Básicamente, lo único que separa a las tropas rusas de las tropas ucranianas es el río Dnieper. Y como pueden ver, es un río que, bueno, es caudaloso, aproximadamente 1 kilómetro, se podría decir, separa a las tropas rusas de las tropas ucranianas en Kherson. Muy poco se habla de esto, la verdad, se habla poquísimo, pero básicamente es eso. Y esto es en una zona bastante, digamos, ancha. Hay otras zonas donde incluso es menor. Por ejemplo, básicamente en estas zonas que están aquí, se podría decir que aproximadamente 500 metros separan a las tropas rusas de las tropas ucranianas en la ciudad de Kherson, pero con la dificultad de que esto es un río y es bien difícil de cruzar y forzar un cruce del río Dnieper. No obstante, ya comienzan a circular las informaciones de los avances rusos también en esta parte del frente. De Kherson, que ya comienza a tener actividad nuevamente, nos vamos a mover a otras zonas del frente. Hoy, después de varios días no teníamos muchas actualizaciones de lo que estaba pasando en el frente de Dnipro y Zaporizhia, pues directamente en Zaporizhia no tenemos información, pero sí tenemos información de Dnipro, aunque no exactamente en las direcciones que hemos venido mencionando en los últimos días, que avanzan las tropas rusas hacia el oeste. No precisamente en esta dirección, sino en otra dirección. Hablamos de lo que está pasando alrededor de Udashne. Ayer las tropas rusas capturaron completamente esta zona de las minas de Udashne y entraron en otra mina más grande aún en la zona norte de Udashne. Pero hoy nos ha llegado otra información que explica que las tropas rusas habrían capturado por completo la localidad de Molodetske, esta localidad que está aquí, justo llegando a las fronteras de la región de Dnipropetrovsk. Esta línea que ven aquí, como la pueden observar, esa línea de color rojo, es la que divide precisamente al Oblast de Dnipropetrovsk de la región de Donetsk, básicamente. Y bueno, aquí están llegando las tropas rusas a las fronteras occidentales, las fronteras administrativas de la región de Donetsk, con la captura de la localidad de Molodetsk, que ha quedado bajo control total de las tropas rusas. Desde este punto, las tropas rusas entonces podrían cruzar la frontera de Dnipropetrovsk y avanzar hacia una nueva localidad, en este caso la localidad de Novopidrodokne en Dnipropetrovsk. Medios como Diken.ru, medios como Diken y otros mostraban la información de que las tropas rusas básicamente han capturado por completo la localidad de Molodetsk en la región de Donetsk, otra localidad que cae bajo control total del ejército ruso. Pequeña localidad, no es una localidad tan grande, pero una localidad que está justo en la frontera entre las regiones de Dnipro y Donetsk, y las tropas rusas entonces podrán seguir avanzando hacia esa dirección. De aquí nos vamos a mover entonces a lo que está pasando también en el frente de Pakrovsk-Mirnograd. En las últimas horas también se reporta de un nuevo avance de las tropas rusas al sur de Mirnograd. Esta es la localidad de Mirnograd. Recuerden que ahí las tropas rusas hicieron retroceder a las tropas ucranianas que se retiraron de todo este saliente al sur de Mirnograd. En las últimas horas, según varios medios, las tropas rusas habrían avanzado al sur de Mirnograd, como pueden ver en esta imagen. Aparentemente esta zona que está aquí habría quedado bajo control total de las tropas rusas, acercándose sobre todo a la carretera y tomando en consideración también, teniendo en cuenta sobre todo que hay
Ayer las tropas rusas pudieron asegurar este saliente que está aquí, lo mostramos en nuestro canal, con una masiva retirada del ejército ucraniano que se ha replegado a Mirnograd. Noten cómo poco a poco el ejército ruso avanza no solo hacia Pakrovsk, también hacia Mirnograd, y créanme que cuando caiga todo este saliente habrán caído dos grandes ciudades hermanadas, en este caso, donde las tropas rusas tendrán una base suficiente y bastante sólida para seguir realizando operaciones hacia el oeste de la región de Donetsk, ya que tendrían un importante centro logístico a su favor. Por supuesto, los medios ucranianos y occidentales también comienzan a decir que la importancia estratégica de Pakrovsk ya no existe. ¿Y por qué ya no existe? Bueno, sencillamente porque Rusia está a punto de capturar estas dos ciudades, tanto Pakrovsk como Mirnograd. Como saben, la narrativa occidental comienza a cambiar cuando pues, las ciudades son capturadas por las tropas rusas. En un momento son estratégicas mientras Ucrania las controla, pero una vez Rusia comienza a avanzar sobre estas ciudades o están a punto de caer, pues entonces en Occidente se comienza a decir que estas ciudades dejaron de ser estratégicas ya. Mientras tanto, las tropas rusas, como pueden ver, están bombardeando la logística, como pueden ver en estas imágenes donde los drones FPV rusos están martillando la logística ucraniana en Pakrovsk y Mirnograd, también las torres de comunicación, las estaciones Starlink y bueno, todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la logística ucraniana en esta parte del frente está siendo completamente bombardeada y acosada, podríamos decir, por los drones FPV rusos. De la zona de Mirnograd y Pakrovsk nos vamos a ir un poco más al norte y llegamos a lo que está pasando en toda esta cuña de avance de las tropas rusas que logró, como saben, desde agosto, aproximadamente por el 15 de agosto, avanzar y romper el frente en unos prácticamente 110 kilómetros cuadrados, 18 kilómetros en profundidad, pero que, como saben, el ejército ucraniano empezó a responder llevando a lo mejor que tienen sus fuerzas brigadas importantísimas, ya lo hemos dicho varias veces, para repeler este ataque. Cuando muchos medios comenzaron a decir que las tropas rusas estaban rodeadas, pues nada más alejado de la realidad, porque las tropas rusas no solo que no estaban rodeadas, sino que lograron estabilizar completamente la situación. Y bueno, luego de haber estabilizado la situación, hoy tenemos dos informaciones importantes. La primera, las tropas rusas han logrado avanzar al sur de Solot y Kolodiaz. Recuerden que en días anteriores habíamos mencionado que las tropas rusas habían llegado hasta el sur de Solot y Kolodiaz, al norte de Kucherif Yar. Pero hoy también tenemos otras informaciones donde se reporta que el ejército ruso ha asegurado esta zona que está aquí. Prácticamente, como pueden ver, después del último avance hacia Solot y Kolodiaz, se formó una especie de saliente entre Kucherif Yar y Solot y Kolodiaz. Este pequeño saliente está siendo ocupado ahora mismo por las tropas rusas, como pueden ver en estas imágenes y los diferentes reportes que nos traen diferentes medios. No solo eso, sino que los propios medios ucranianos se han encargado de divulgar que las tropas rusas están siendo bombardeadas ahora mismo en esta zona, teniendo en cuenta que se produjo este avance en esta dirección. Las tropas rusas están siendo bombardeadas, como pueden ver en esas imágenes que nos muestran los propios medios ucranianos. Así que nuevamente las tropas rusas sólidas al norte, a punto de llegar nuevamente a la autopista T-0514 que comunica directamente Kramatorsk con Dobropilia. El frente de Dobropilia está comenzando a sufrir nuevamente mientras las tropas rusas avanzan no libremente, pero sí ahora de manera sólida a esta zona que está aquí. Pero esto no terminó aquí y tenemos una información importantísima en el día de hoy. Hemos hablado muchas veces de la importancia de Chakove, esta localidad que está aquí, que de caer ya Rusia ya habría eliminado los problemas que había tenido para mantener las posiciones sólidas y evitar que con contraataques ucranianos las tropas rusas tuvieran que retirarse y replegarse hacia el sur, hacia zonas más sólidas como Novotoretsk, por ejemplo. Pero sucede que poco a poco los éxitos hacia Chakove se van realizando, ya que si las tropas rusas capturan Chakove, este problema de la logística será eliminado. Aquí las tropas rusas podrán perfectamente establecer una base logística y seguir avanzando hacia el norte. Pero para capturar Chakove es importante capturar Volodymyrivka. Volodymyrivka estuvo bajo control de las tropas rusas cuando lanzaron esta ofensiva de 18 kilómetros en profundidad y un total de 110 kilómetros cuadrados. Pero las tropas ucranianas contraatacaron y la recuperaron. Sin embargo, la situación ha cambiado y tenemos la información, queridos amigos, de que las tropas rusas
han capturado la localidad de Volodymyrivka, expulsando nuevamente al ejército ucraniano que se ha replegado hacia Charkove. Queridos amigos, tenemos la información de diferentes medios que afirman que la localidad de Volodymyrivka ha sido recapturada por las tropas rusas, y esto sí que es un importante éxito de las tropas rusas en esta dirección. A veces una pequeña localidad tiene una importancia tremenda en el frente. Las tropas rusas han capturado por completo Volodymyrivka y desde aquí ahora sí podrán avanzar directamente hacia Charkove, ahora con una gran cantidad de fuerzas, y ahora como las condiciones climáticas están empeorando, los drones FPV ucranianos no pueden operar como lo hacen normalmente con condiciones climáticas, aceptables. Pero ahora las tropas rusas podrán avanzar hacia Charkove. Si cae Charkove, ya lo hemos dicho varias veces, la importancia que tendría para Rusia la captura de Charkove en las aspiraciones de seguir avanzando hacia el norte, ya los problemas logísticos pues estarían completamente erradicados si finalmente el ejército ruso captura esta localidad. Primer paso, Volodymyrivka, que ha caído nuevamente bajo control total del ejército ruso. De la zona de Volodymyrivka nos vamos a ir a otras zonas del frente. Nos vamos a lo que era el caldero al sur del embalse de Klebanvik. Días anteriores habíamos visto cómo las tropas rusas habían avanzado directamente hacia esta zona del embalse de Klebanvik, donde se habían replegado aproximadamente 80 tropas del ejército ucraniano, sobre todo de la 49 Brigada o del 49 Batallón Separado ucraniano. Sin embargo, con los avances rusos de los últimos días, asegurando sobre todo esta zona de Klebanvik al norte de la localidad en sí de Klebanvik y estas zonas que están aquí, pues ya la posición ucraniana aquí, mantener estas posiciones para el ejército ucraniano no tenía ningún sentido. Las tropas ucranianas que se encontraban aquí tenían dos opciones: rendirse, ¿sí? O ya saben la otra. No la voy a mencionar, pero la otra opción que tenían, para mencionar una tercera, era cruzar a nado este embalse que ven aquí. Esto que ven aquí es un embalse, no tenían de otra. O cruzarlo a nado, huir de alguna manera hacia el norte, o simplemente, pues, la opción de rendirse, y la otra opción era, ya saben, morir. Pero bueno, básicamente lo que ha sucedido en las últimas horas es que las tropas rusas han logrado asegurar completamente el caldero este que está aquí, que ha sido completamente destruido. Las tropas ucranianas que se encontraban aquí, no sé exactamente el destino que corrieron, algunos evidentemente han perecido, otros han sido hechos prisioneros, pero las tropas rusas han terminado capturando por completo el caldero al sur, toda esta zona al sur del embalse de Klebanvik. Aquí lo podemos ver. Klebanvik, embalse de Klebanvik, al sur del embalse, toda esta zona ha quedado bajo control de las tropas rusas. Previamente, evidentemente, las tropas ucranianas se retiraron, ¿sí? Esto fue lo que ocurrió previamente, pero todo este caldero ha quedado bajo control de las tropas rusas. Fue fundamental también, antes de esto, evidentemente, antes de que cayera el caldero, pues, como bien lo decía el medio Civilian Maps, fue fundamental que las tropas rusas capturaron esta zona que está aquí. Aseguraron completamente cualquier posible escapatoria del ejército ucraniano y luego las tropas ucranianas intentaron retirarse en esta zona que está aquí, habiendo entonces las tropas rusas asegurado por completo y de manera final toda esta zona al sur, ¿sí? Al sur del embalse de Klebanvik, que ha quedado bajo control total del ejército ruso. El caldero ha sido destruido, las posiciones ucranianas eliminadas completamente, y bueno, las implicaciones que tiene esto ahora para los posibles avances del ejército ruso hacia el norte, pues serán muchísimas, ¿no? Si las tropas rusas que ya controlan entonces han avanzado sobre Ivanopilya y ya están en Ivanopilya, avanzan desde Oleksandr Cheltini, ahora con la captura también de esta fortaleza que vemos aquí en la línea defensiva de Klebanvik, pues habrán sobrepasado una línea defensiva construida, queridos amigos, desde el año 2014, asegurada después en el 2022. Bueno, imagínense, aquí está el embalse. Después del embalse, ahí está, se puede ver precisamente Konstantinovka. Es cuestión de tiempo entonces que las tropas rusas desde aquí, desde este embalse, puedan avanzar directamente hacia Berestok, que es uno de los suburbios
de la ciudad de Konstantinovka. Como pueden ver, aparentemente las tropas rusas estarían prácticamente ya a 3 kilómetros desde el sur para entrar en la gran ciudad de Konstantinovka. Así que importantísima esta victoria del ejército ruso, que ha destruido por completo el caldero al sur del embalse de Klebanvik y sobrepasando sobre todo la línea defensiva de Klebanvik. De aquí nos vamos a mover al frente del norte, nos vamos al frente nororiental, nos vamos a la región de Kharkov, vamos a dos ciudades donde hay presencia rusa. La primera, por supuesto, Kupiansk, la segunda, Volchansk. En las últimas horas se reporta que las tropas rusas han seguido avanzando hacia el sur de la ciudad de Kupiansk, llegando prácticamente ya a la última zona al sur de esta ciudad. Prácticamente se afirma que grupos de DRG rusos habrían infiltrado hasta estas posiciones del ejército ucraniano, prácticamente pues tocando ya con las manos las fronteras al sur oeste de la ciudad de Kupiansk. Quise decir, grupos de DRG rusos han avanzado hasta el sur de la ciudad de Kupiansk, llegando a las fronteras ya, los límites ya de la propia ciudad. Y por supuesto, como pueden ver, todavía quedan zonas en la ciudad al este del río Oskil que están bajo control del ejército ucraniano. Digamos que prácticamente esta sería la zona más importante que todavía a Rusia le queda por controlar, al este del embalse del río Oskil. Y bueno, en este punto, justo aquí, en este punto, en estas posiciones que están aquí, pues las tropas rusas habrían llegado al menos con grupos de DRG, según el comunicado del medio AMK, medio neutral, que reporta también para lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, ¿no? Según también las informaciones que tenemos, ¿no? Como parte de estas actualizaciones. Pero bueno, eso ocurriendo en torno a Kupiansk. También tenemos informaciones de lo que está pasando. ¿Dónde? En Volchansk, también parte de Kharkov, y en una zona donde también hay presencia del ejército ruso. En la ciudad de Volchansk, las tropas rusas han logrado un nuevo avance, pequeño, pero un nuevo avance en las aspiraciones de controlar por completo la ciudad. Noten que también quedan zonas que no están bajo control de las tropas rusas en Volchansk. Pero en las últimas horas nos ha llegado la información de que las tropas rusas han avanzado nuevamente. Aquí tenemos la información. Pues las tropas rusas han logrado un pequeño avance. Pequeño, no tan grande en realidad, pero un avance al fin dentro de la ciudad de Volchansk, que siguen las tropas rusas entonces sometiendo a presión al ejército ucraniano en esta parte del frente. Por supuesto, si la ciudad de Volchansk cae completamente, que bueno, por supuesto sería una noticia impactante para el ejército ucraniano, las tropas rusas habían asegurado este importante bastión que durante más de un año el ejército ucraniano ha estado tratando de defender con uñas y dientes, porque si caen estas dos ciudades, Lviv y Volchansk, las tropas rusas se acercarían completamente a la propia ciudad de Kharkov. Y bueno, queridos amigos, con esta información estamos concluyendo nuestro programa de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchísimas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.